Últimamente, en el canal, estoy recibiendo varias consultas relacionadas a investigación de palabras clave. Preguntas como, por ejemplo, cómo saber qué están buscando hoy en día los usuarios o cómo encontrar palabras clave útiles para nuestras campañas. Por ese motivo, en este video veremos 3 herramientas y un informe que podemos utilizar para investigación de palabras clave. Empecemos. La primera herramienta que veremos es el planificador de palabras clave. Para acceder al planificador de palabras clave, simplemente hacemos clic aquí y seleccionamos planificador de palabras clave. Aquí tenemos dos opciones: descubra nuevas palabras clave y conozca el volumen de búsqueda y obtenga previsiones. Esta segunda opción es útil en el caso de que ya tengamos un listado de palabras clave y querramos conocer el volumen de búsqueda que tienen. Vamos a utilizar esta primera opción, descubra nuevas palabras clave. Seleccionamos y ahora introducimos una palabra clave. Tenemos dos opciones, empezar con palabras clave o comenzar con un sitio web, donde podemos directamente añadir la dirección de nuestro sitio web y el sistema recomendará palabras clave de acuerdo al contenido de nuestro sitio web. Pero utilizaremos esta primera opción. Voy a introducir una palabra clave de ejemplo como clases de canto. Idioma español está ok y como zona geográfica voy a eliminar Paraguay y voy a ingresar Buenos Aires. Seleccionamos la ubicación geográfica como objetivo, guardamos y hacemos clic ahora en obtenga resultados. Aquí podemos ver la tendencia de búsqueda de esta palabra clave. Y más abajo veremos un listado de la palabra clave o palabras clave que hemos proporcionado y luego veremos más ideas de palabras clave que podemos utilizar. Si bien aquí podemos ver algunos datos como por ejemplo el promedio de búsquedas mensuales o también estimaciones del coste por clic, es importante tener en cuenta que esto no nos indica la utilidad real de la palabra clave. No todas las palabras clave funcionan del mismo modo. Y también depende mucho de la intención de búsqueda del usuario y otros factores externos de mercado. En ocasiones, una campaña puede funcionar muy bien si se dan los factores externos de mercado correspondientes o muy mal. Como ejemplo, tuvimos la pandemia, donde algunos negocios florecieron y otros no. No depende esto directamente de la configuración de la campaña nada más o las palabras clave que hemos escogido, sino que tenemos que tener en cuenta todos los demás factores. Pero esta es una buena forma de empezar. Podemos aquí darnos muchas ideas de cómo los usuarios están buscando nuestros productos o servicios. Algunas palabras clave serán útiles y otras no. Debemos escoger aquellas palabras clave que se encuentren relacionadas con nuestro negocio de forma estrecha y relevante, especialmente si nuestro presupuesto es limitado. Si nuestro presupuesto es limitado, entonces debemos empezar con aquellas palabras clave que más se relacionen con nuestro negocio y no utilizar palabras clave muy amplias o que sean relevantes nada más de una forma tangencial, sino que debemos escoger aquellas que nos indican que el usuario tiene una intención directa de adquirir el producto o servicio que ofrecemos. La segunda herramienta es Google Trends. Podemos acceder directamente ingresando a trends.google.com o buscando Google Trends en el motor de búsqueda y accediendo al primer resultado orgánico. Aquí voy a introducir una marca nada más como ejemplo. Podemos seleccionar el país del cual deseamos ver la información de tendencias de búsqueda, el periodo de tiempo, las categorías y si deseamos filtrar por búsquedas web, búsqueda de imágenes, búsqueda de noticias, etc. Pero aquí lo que nos interesa es la tabla de búsquedas relacionadas, donde podemos obtener ideas de palabras clave relacionadas con el término de búsqueda que hemos utilizado en Google Trends. Esto es muy útil para descubrir palabras clave que tal vez no hubiésemos descubierto o no se nos hubiese ocurrido de otra forma.
Y la tercera herramienta es directamente utilizar el motor de búsqueda y revisar las sugerencias de búsquedas relacionadas. Podemos ver cuáles son otras búsquedas frecuentes realizadas por usuarios que realizan la búsqueda que acabamos de realizar. Si seleccionamos una de estas búsquedas relacionadas, luego podemos ver cuáles son las búsquedas relacionadas a la búsqueda relacionada que seleccionamos. Y de este modo podemos descubrir la forma de buscar de los usuarios, entender qué les interesa o cuáles son las dudas que tienen. Utilizando estas tres herramientas, podemos combinar toda la información que obtengamos para entender mejor cuáles palabras clave podrían ser útiles para nuestras campañas y comprender mejor cómo buscan los usuarios que son nuestro público objetivo. Por último, un informe muy útil para entender si nuestras palabras clave están mostrando anuncios para búsquedas relevantes para nuestro negocio es el informe de términos de búsqueda. Veamos este informe. Para ello voy a seleccionar una campaña de búsqueda que he utilizado anteriormente. Hacemos clic en palabras clave y luego seleccionamos la opción términos de búsqueda. Aquí veremos los términos de búsqueda por los cuales hemos mostrado anuncios. Y aquí podemos ver cuál fue la palabra clave que activó un anuncio para este término de búsqueda. Las palabras clave son como filtros que indican al sistema de Google Ads para cuáles términos de búsqueda mostrar anuncios. El término de búsqueda es lo que el usuario ingresa o tipea en el motor de búsqueda para luego buscar resultados para su consulta. Es decir, que esto es lo que los usuarios escriben en el motor de búsqueda. Y esto, las palabras clave, son el filtro que utilizamos para dar a entender al motor de búsqueda qué tipo de términos de búsqueda nos interesan. Por eso hay diferentes tipos de concordancia de palabras clave. Con esto podemos entender si las palabras clave que estamos utilizando muestran anuncios para términos de búsqueda que sean relevantes para nuestro negocio. Aquí también podemos descubrir nuevas palabras clave, puesto que mostraremos anuncios no solamente a los usuarios que buscan exactamente las palabras clave que estamos utilizando en nuestra campaña de búsqueda. Estas palabras clave relevantes luego pueden ser introducidas como palabras claves en nuestra campaña. De este modo podemos ampliar aún más el espectro de términos de búsqueda que alcanzamos con nuestra campaña. Del mismo modo, si vemos términos de búsqueda que no son relevantes para nuestro negocio, podemos introducir dichos términos como palabras clave negativas, es decir, dar a entender al sistema que no deseamos mostrar anuncios para dicho término de búsqueda. En conclusión, existen muchas herramientas que podemos utilizar para descubrir palabras clave. En este video mostré simplemente las más utilizadas y gratuitas provistas por Google. Existen otras herramientas pagas como SEMrush que pueden ser utilizadas para esta misma función. Lo importante es tener en cuenta de que es prácticamente imposible predecir el rendimiento de una palabra clave si no tenemos experiencia previa con dicha palabra clave en la zona geográfica donde deseamos mostrar anuncios. Es un proceso de prueba y error, donde probamos nuevas palabras clave, analizamos el informe de términos de búsqueda y luego decidimos si añadir aquellas palabras clave relevantes que hemos descubierto gracias al informe de términos de búsqueda y luego excluir, a través de palabras clave negativas, los términos de búsqueda que resulten irrelevantes para nuestro negocio. De esta forma, podremos asegurarnos de que estamos alcanzando a nuestro público objetivo de una forma efectiva con nuestras campañas de Google Ads. Si te ha gustado el video, puedes darle me gusta. Voy a estar leyendo y respondiendo todos los comentarios. Y si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo, puedes suscribirte al canal. Muchas gracias.